Miguel, Juan, muy buenas. ¿qué nos traes hoy? A ver. Pues mira, hoy te quería comentar que los artistas somos muy excéntricos, ¿no? Pero porque la sociedad ¿Es en plural de...? nos lo consiente, sí, nos lo permite. Sí, efectivamente, me he incluido en el grupo de artistas como me podía haber incluido en el grupo de recolectores de hortalizas. Pero bueno, me gusta darle un toque de fantasía a mi sección para Vale, el tiempo a ver, que estoy. adelante, por favor. Dentro del mundo excéntrico y un poco loco, me gustan especialmente los románticos. ¿Tú te consideras romántico? Sí. Bueno, el caso es que el romanticismo ya como movimiento cultural, pues sí que nos ha dado pues, a gente como Bécquer, Zorrilla, Espronceda, pero era gente muy intensa, o sea, era gente muy inestable, gente que para el que el sentimiento era todo, ¿no? Gente que rechazaban todo tipo de normas, eran siempre muy afligidos, el dramita, ¿no? El dramita todo el rato, ese niño de instituto que le deja la novia y se pone a escuchar country encerrado una semana pensando que todo le va mal, no sé, que igual todos hemos sido un poco así, ¿no? Yo he sido así, quiero decir, pero yo no el country, sino que paseaba bajo la lluvia escuchando Los Secretos. Bueno, es casi más doloroso. El caso es que esta gente dio un pasito más allá. O sea, realmente era un tema ya conceptual. Para ellos el mundo estaba mal. El único refugio posible era el yo. Se aislaban de forma consciente para que los sentimientos un poco afloraran. Yo me los imagino, más a ellos me los imagino como así, y a ellas me las imagino así. O sea, eran los Instagramers del siglo XIX. Un poco. Vale, Un poco. entiendo que nos has traído un vídeo sobre el romanticismo, entonces. Podría ser, pero me temo que una vez más estoy fallando. No es del romanticismo, exactamente es de una época un poco anterior, pero tiene un poco que ver porque te voy a contar la historia con un vídeo de un hombre que tuvo un perfil en el que se refugió en la soledad durante un tiempo. No se sabe muy bien si por problemas también de salud, o por problemas políticos, o por un poco de las dos cosas, pero te lo cuento en un vídeo que quiero enseñarte ahora mismo. Dentro vídeo. Mi nombre es Miguel Iríbar, siempre he querido ser un gran pintor. Fui el típico niño que se pasaba las clases haciendo dibujos en el libro de texto y, bueno, digamos que hice bien en dejarlo. Pero mucho antes que yo, a finales del siglo XVIII, existió un artista que lo tenía todo, un hombre que alcanzaba la cumbre de su carrera como pintor. Estoy hablando de Francisco de Goya y Lucientes, un artistazo. A partir de 1780 se convirtió literalmente en el pintor de moda de la clase pudiente madrileña. Y en 1789 era ya nada menos que pintor de cámara del rey Carlos IV. Estaba tocando el cielo. Lo que no sabía Goya en ese momento era que todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Aquí, en el Parque del Capricho, el mismo lugar en el que Goya pasaba el tiempo entre la aristocracia madrileña, voy a encontrarme con Daniel Crespo, doctor en Historia del Arte. Él me va a contar cómo comenzó el descenso a los infiernos del pintor. Bueno, Daniel, a finales del siglo XVIII estalla la Revolución Francesa. ¿Cómo se notan en España los cambios que eso supone? La Revolución Francesa es un proceso largo, es un proceso complejo, pero seguramente el elemento más determinante es cuando el rey se le encarcela y se le acaba decapitando. En este contexto, y hablando ya de Goya, ¿cómo le afectan estos cambios a su persona? España, ya te digo, comienza el siglo XIX con una crisis ideológica, política, económica brutal. Y eso genera un desencanto, sobre todo en círculos ilustrados. Y Goya participa, también que duda cabe, de ese desencanto de esos ilustrados que le rodean. Y entonces en ese contexto, aunque Goya sigue manteniendo una cierta actividad social, en ese contexto también se entendería que Goya compre esta famosa casa, la llamada Quinta del Sordo, en las orillas del Manzanares, y hay una cierta reclusión, ¿no? En esta inmensa maqueta del Museo de Historia de Madrid se conserva una representación de aquella casa en la que Goya decidió encerrarse en 1819. En su interior comenzó una serie de obras que darían un giro radical a su estilo. 14 obras que se repartieron a lo largo de los muros de la casa y que fueron conocidas como las pinturas negras. Muchos años después de que Goya las pintara, la casa fue destruida, pero las pinturas sobrevivieron. Según los últimos estudios, esta era la situación de las pinturas negras en el interior de la Quinta del Sordo. Pero, ¿por qué las pintó Goya? ¿Qué le hizo cambiar su estilo? Es lo que va a responderme Natalia Núñez, historiadora del arte y especialista en las pinturas negras. Bueno, Natalia, ¿qué son y qué representan las pinturas negras en el estilo y en la evolución de Goya? Es muy importante saber que en el año 1819 él va a caer gravemente enfermo, no era la primera vez, ya estaba sordo, pero es que ahora prácticamente casi fallece, y en ese momento en el que estaba terriblemente decepcionado, desencantado, iba a hacer pues esas escenas terribles como Saturno devorando a su hijo o el Aquelarre, donde son un tipo de pinturas que nos hablan de esa fuerza oscura, nos hablan de alguna manera de la violencia, del fanatismo de la religión, y en definitiva pues se trata de los miedos, de las angustias de un pintor pues anciano, amargado y que se sentía solo, indefenso en esa España fernandina. ¿Podría representar las pinturas negras la caída del pintor en la locura o demencia?
Ha habido varias hipótesis que nos hablan desde la sífilis hasta la esquizofrenia, pero todo apunta que lo más probable estuvo relacionado con el saturnismo, con una intoxicación que muchos pintores sufrían y que Francisco de Goya se sabe que utilizaba grandes cantidades de albayalde, es decir, de el blanco de plomo, que se trata, bueno, de una sustancia muy tóxica y que eso le llevó a tener pues graves consecuencias, graves secuelas físicas como también psíquicas. Va a ver la realidad ya con otros ojos, con unos ojos mucho más críticos, también va a dar mucho más cabida a ese mundo interior, a ese mundo de su imaginación y por lo tanto eso lo va a manifestar. Se trata de un pintor de una extrema lucidez que fue un gran genio y que al final este tipo de pinturas no es otra cosa que el fiel reflejo de esa España de locos, de esa represión fernandina en esa época. Más tarde el pintor dejó aquella casa y después de un tiempo se instaló en Burdeos, donde vivió sus últimos días. Allí se dio sepultura a sus restos que años después fueron trasladados aquí, a la ermita de San Antonio de la Florida. Bueno, no exactamente todos sus restos, porque cuando su tumba fue exhumada en 1888, se descubrió que estaban todos sus huesos menos su cráneo. Todavía su paradero es un misterio. Lo que sí sabemos es que al final, nuestro querido Goya sí que perdió la cabeza.